Nunca en un millón de años alguien habría imaginado que a Nayib Bukele lo expulsarían de un pequeño restaurante de pueblo. Pero lo que hizo después no solo sorprendió a todo el pueblo, sino que lo cambió todo. Y al final de esta historia, entenderás cómo un solo acto de amabilidad puede darle la vuelta por completo a toda una comunidad. Imagínate entrando a un restaurante tranquilo, solo queriendo una comida caliente después de un largo viaje, y que te echen simplemente por ser quien eres. Eso fue exactamente lo que le pasó a Nayib Bukele cuando se detuvo en un lugar que nadie conocía, hasta ese día. Pero en lugar de enojarse o armar un escándalo, Bukele hizo algo tan inesperado que dejó a todos sin palabras. Lo que comenzó como un momento humillante rápidamente se convirtió en una historia de la que todo el pueblo sigue hablando. Y todo empezó en un sitio llamado Maple Creek Diner. Maple Creek no era el tipo de pueblo que aparece en blogs de viajes o que destaca en un mapa turístico. Era pequeño, tranquilo y orgullosamente común. Un lugar donde todos se conocían y los desconocidos resaltaban como un dedo lastimado. La gente vivía de rutina y nada alteraba más la paz que alguien o algo fuera de lo habitual. En el centro de todo estaba el Maple Creek Diner, un sitio acogedor y tradicional que funcionaba como punto de encuentro del pueblo. Si querías panqueques al amanecer o una porción de pastel a medianoche, ahí era donde ibas. ¿Y quién estaba al mando? Margaret. No solo era la dueña, era la guardiana del lugar. El tipo de persona que se enorgullecía de saber quién pertenece y quién no. Con su mirada afilada y opiniones aún más filosas, Margaret se encargaba de mantener el restaurante exactamente como a ella le gustaba. Cómodo, predecible y libre de personas con las que no estuviera de acuerdo. Así que cuando Nayib Bukele entró tranquilamente una fría tarde de otoño, se podía sentir cómo el ambiente cambiaba. Para los pocos clientes habituales sentados en la barra, probablemente parecía solo otro viajero de paso. Vestido con una chaqueta sencilla, jeans y una gorra, no había nada especialmente llamativo en él. Eligió una pequeña mesa junto a la ventana, dejó su teléfono sobre la mesa y empezó a revisar el menú como cualquier otra persona. Pero Margaret lo reconoció al instante. Y en el momento en que sus ojos se posaron sobre él, su actitud cambió por completo. No veía solo a un cliente, veía su nombre, su rostro, su reputación, al hombre del que tanto había oído hablar en las noticias, un hombre cuyas ideas políticas no compartía en absoluto. Para Margaret, no importaba que fuera educado, no importaba que estuviera tranquilo, sin molestar a nadie. Lo único que importaba era que, en su cabeza, alguien como él no merecía estar sentado en su restaurante. Y en lugar de guardar sus pensamientos, Margaret tomó una decisión que pondría al pueblo entero patas arriba. Con el delantal bien ajustado a la cintura y los brazos cruzados sobre el pecho, caminó directamente hasta la mesa de Bukele. Todo el restaurante contuvo la respiración, sintiendo que algo estaba por pasar. Las conversaciones se apagaron, las tazas de café quedaron suspendidas a medio camino, y entonces lo dijo, lo suficientemente fuerte para que todos lo escucharan. «Voy a pedirle que se retire», anunció con voz fría y firme. «Aquí no servimos a personas como usted». Por un momento, nadie se movió, nadie habló. El silencio era denso. Todas las miradas iban y venían entre Margaret y Bukele, esperando ver qué haría. ¿Discutiría? ¿Levantaba la voz? ¿Armaría algún escándalo? Pero aquí es donde los momentos así revelan de verdad qué tipo de persona eres. Y Bukele ni se inmutó. Simplemente cerró el menú con calma, le dedicó a Margaret una pequeña sonrisa comprensiva y se levantó. «De todas formas, gracias», dijo suavemente, con palabras que apenas fueron un susurro, y con eso se marchó por la puerta. La campanilla sobre la entrada sonó cuando salió, pero dentro del restaurante el ambiente seguía cargado. La gente intercambiaba miradas nerviosas. Hannah, la joven mesera que estaba trabajando, sintió el estómago hecho un nudo. No podía creer lo que acababa de presenciar. Claro, Margaret siempre había sido de opiniones fuertes, pero esto, rechazar a alguien de manera tan pública, tan dura, solo por ser quien era. Algo no le cuadraba, y lo que nadie sabía en ese momento era que la decisión impulsiva de Margaret, la que pensó que solo mantenía su restaurante como debía ser, acababa de poner en marcha algo enorme, porque afuera, sentado en su coche, Nayib Bukele no estaba furioso, no estaba planeando venganza.
Estaba a punto de hacer algo tan inesperado, tan increíblemente generoso, que Maple Creek jamás volvería a ser el mismo. En el estacionamiento, con el letrero de neón del restaurante parpadeando detrás de él, Bukele estaba solo en su coche. Con las manos sobre el volante, miraba el edificio del que acababa de ser humillado. La mayoría, en su lugar, estaría enfurecido. Otros habrían sacado el teléfono para grabar un video, denunciando la injusticia ante millones de personas. Después de todo, tenía la audiencia. Una sola publicación suya podría haber arruinado por completo al Maple Creek Diner, pero así no era como Bukele veía el mundo. Él sabía mejor que nadie que la rabia solo alimenta más rabia. También entendía que personas como Margaret no eran el verdadero enemigo. El enemigo era el miedo, miedo al cambio, miedo a lo diferente, miedo a cualquier cosa que no encajara perfectamente en las cajitas seguras que habían construido a su alrededor. Así que, en lugar de avergonzar a Margaret o destrozar al restaurante en internet, Bukele hizo lo contrario. Respiró hondo, tomó una foto del cartel rústico del restaurante brillando bajo el cielo oscurecido y publicó solo unas pocas palabras simples en redes sociales. Hoy visité un pequeño restaurante, mucho potencial. Les deseo éxito. Si alguna vez están cerca, visítenlo. Sin mencionar que lo habían echado. Sin comentarios pasivo-agresivos. Solo pura y sorprendente amabilidad. Y en cuestión de horas, la publicación explotó. La gente no podía creerlo. ¿Por qué alguien apoyaría un lugar que acababa de echarlo? ¿Por qué no estaba exponiéndolos públicamente, como suele hacer todo el mundo hoy en día? Solo por curiosidad, las personas empezaron a buscar información sobre el Maple Creek Diner. Primero fueron los locales, luego personas de los pueblos cercanos. Después, blogueros gastronómicos, bloggers e influencers se enteraron. Y antes de que nadie se diera cuenta, la historia dejó de ser solo sobre un restaurante. Se convirtió en un misterio extraño y entrañable. ¿Qué tenía de especial ese lugar para que el propio Nayib Bukele les deseara lo mejor? Y con eso fue suficiente para convertir al restaurante en un destino. Al final de la semana, Maple Creek parecía estar celebrando un festival. Las calles estaban llenas de coches. La gente hacía fila durante horas afuera del restaurante, rodeando la cuadra solo para conseguir una mesa. Periodistas llegaron con cámaras, ansiosos por capturar la repentina locura por este restaurante desconocido en medio de la nada. Dentro, Hannah, la joven mesera que había presenciado todo desde el principio, no daba abasto. Apenas tenía tiempo para pensar, mucho menos para procesar lo que había pasado. Un minuto estaba limpiando mesas vacías y sirviendo café a los mismos clientes de siempre. Y al siguiente, estaba llevando platos a personas que habían conducido 6 horas solo para decir que habían comido allí. Cada noche parecía un torbellino. Las órdenes se acumulaban. La cocina no paraba. La gente se tomaba selfies bajo el letrero del restaurante. Las reseñas inundaban internet, elogiando el encanto del pueblo pequeño y la sensación de haber descubierto una joya escondida. Y sin embargo, la ironía lo cubría todo. Nada de esto habría pasado si Margaret no hubiera echado a Bukele. Una noche, después de que los últimos clientes se fueron y el restaurante finalmente quedó en silencio, Hannah se sentó con su abuela Evelyn en una de las mesas del rincón. Evelyn llevaba más tiempo que casi todos en Maple Creek y ya casi nada la sorprendía. O eso pensaba Hannah. «No vas a creer esto», dijo Evelyn, revolviendo azúcar en su té. Conocía a su abuela. Hannah casi deja caer el montón de menús que tenía en las manos. ¿Qué? ¿La abuela de quién? La de Bukele, respondió Evelyn con naturalidad, como si no fuera gran cosa. Crecimos juntas. Se llamaba María. Era la persona más dulce que podías conocer. Pasábamos los veranos corriendo entre los huertos cuando éramos niñas. No había pensado en ella en años, hasta que pasó todo esto. Hannah parpadeó. «Abuela, ¿me estás diciendo que fuiste amiga de la infancia de la abuela de Nayib Bukele y recién ahora me lo cuentas?» Evelyn se encogió de hombros. Antes no parecía importante. Curioso cómo funciona la vida, ¿no? La noticia de la conexión de Evelyn con Bukele se esparció casi tan rápido como la publicación de él. De repente, el restaurante no solo era famoso por haber sido mencionado en redes sociales, ahora era parte de una historia real y viva. Una historia que unía a Maple Creek con alguien mucho más grande que su pequeño pueblo. Y aunque los clientes seguían llegando,
Margaret no podía ignorar el nudo que le crecía en el estómago. Cada vez que caminaba por el restaurante y veía las mesas llenas, las familias riendo, las parejas tomando fotos de sus platos, sabía, en el fondo, por qué estaban ahí. No era por la comida, ni por el encanto del lugar. Estaban ahí por él, por el hombre al que había echado sin pensarlo 2 veces. Y cuanto más lo pensaba, más claro tenía que no podía seguir fingiendo que todo era normal. Había cometido un error, uno grande, y si alguna vez había un momento para arreglarlo, era ahora. Margaret ya casi no dormía. Noche tras noche se quedaba despierta, mirando al techo, repasando ese momento una y otra vez, viéndose a sí misma, caminando hasta la mesa de Bukele, escuchando la dureza de su propia voz al pedirle que se fuera. Y sin embargo, ahí estaba, beneficiándose gracias a la persona que había rechazado. Le carcomía la conciencia. Cuantos más clientes llegaban, peor se sentía. Fotos por todas partes, la charla constante sobre el tipo al que habían echado. Todos sabían lo que había pasado, y aunque nadie se lo decía directamente, Margaret sentía el juicio en sus miradas. Una noche, cuando el restaurante finalmente empezó a calmarse después de otro día lleno, Margaret llamó a Hannah a un lado. «Tengo que arreglar esto», confesó, con la voz baja y temblorosa. «Por primera vez», respondió Hannah con una sonrisa tranquila. «Creo que es la mejor idea que has tenido». Así que Margaret hizo algo que no había hecho en años. Escribió una carta, no un correo electrónico, no un mensaje de texto, una carta real, de las de verdad, escrita a mano en el viejo papel membretado del restaurante, ese que solían entregar junto a la cuenta en los viejos tiempos. En la carta, abrió su corazón por completo. Contó todo el arrepentimiento. ¿Deseas que continúe con la traducción del resto del texto? El arrepentimiento, la vergüenza, la humillación. Asumió por completo su error, sin excusas, y luego, con toda la sinceridad que pudo expresar, invitó a Nayib Bukele a regresar. No como un cliente, no como alguien de paso, sino como su invitado de honor para una cena privada en el restaurante por cuenta de la casa. Era una apuesta arriesgada. Parte de ella ni siquiera esperaba que él leyera la carta, pero aún así la envió y luego esperó. Y esperó. Y justo cuando pensaba que nunca sucedería, llegó la respuesta. Él aceptó. Cuando la noticia de que Bukele volvería se esparció, todo el pueblo se llenó de expectación. La gente se asomaba por las ventanas del restaurante, mientras Margaret y su equipo limpiaban cada rincón del lugar. Flores frescas en cada mesa, velas encendidas suavemente, un mantel nuevo para la mesa donde él se había sentado la primera vez. Margaret quería que todo fuera perfecto, pero nada le importaba más que dar una disculpa sincera. La noche finalmente llegó, y mientras el sol se ocultaba detrás de las colinas, bañando Maple Creek en un resplandor dorado, Nayib Bukele cruzó de nuevo la misma puerta por la que lo habían echado apenas unas semanas antes. Pero esta vez, Margaret lo recibió con una sonrisa cálida y genuina. «Gracias por volver», le dijo suavemente. Él asintió, con la misma calma de siempre, como si nada de lo que había pasado lo hubiera afectado. A la mesa se unió Evelyn, quien llevó consigo un viejo álbum de fotos lleno de recuerdos de otra época. Había instantáneas de ella y la abuela de Bukele cuando eran niñas, descalzas en la hierba, riendo como si tuvieran todo el mundo por delante. Durante la primera hora, la conversación fue ligera. Pasaban las páginas, compartiendo historias sobre veranos lejanos. Evelyn contó cómo María, la abuela de Bukele, solía soñar con abrir su propia panadería, cómo amaba cocinar para todos en el pueblo, siempre probando recetas nuevas. «Tal vez de ahí lo heredaste», bromeó Evelyn, dándole un codazo amistoso a Bukele. Él rió. «Puede ser. Siempre decía que la comida une a las personas». Y en ese momento, Margaret sintió todo el peso de lo que había hecho. Carraspeó, se levantó de su asiento y miró directamente a Bukele. «Necesito decir algo», comenzó. Sus manos temblaban ligeramente, pero no le importó. Estaba equivocada, completamente equivocada. Lo que hice fue injusto y nació únicamente de mi forma cerrada de pensar. Me diste más gracia de la que merecía y quiero disculparme no solo por lo que te hice a ti, sino por el ejemplo que estaba dando en esta comunidad. No quiero ser esa persona nunca más. La sala quedó en silencio. Por un instante nadie dijo nada.
Y entonces Bukele, con esa misma sonrisa tranquila, se inclinó hacia adelante y dijo: todos cometemos errores. Lo que importa es cómo seguimos adelante después de ellos. Y con eso, la tensión en el aire desapareció. Pero Bukele aún no había terminado. Antes de que llegara el postre, sorprendió a todos con un anuncio. Quiero ayudar al restaurante, dijo. Invertir, de hecho, no por lo que pasó conmigo, sino porque veo lo que este lugar significa para este pueblo. Aquí hay potencial, tienen historia, corazón, y sinceramente, creo que Maple Creek podría beneficiarse de un pequeño impulso. Margaret estaba atónita. ¿Hablas en serio? Completamente, respondió él. Considérenlo un nuevo comienzo, para todos nosotros. Lo que siguió fue un torbellino, planes de renovación, nuevos empleos creados, ingredientes frescos traídos por agricultores locales. Todo el restaurante tuvo una transformación completa. Nuevos asientos, cocina ampliada, un menú renovado con recetas inspiradas en los viejos favoritos de María que Evelyn recordaba de su infancia. Y mientras Maple Creek prosperaba, Margaret hizo una última promesa, esta vez de manera pública. De pie frente al restaurante durante su gran reapertura, se dirigió a la multitud que se había reunido. Nunca más vamos a dividir a las personas, dijo. No aquí, no en este pueblo. Aquí servimos a todos, con amabilidad y respeto. Y punto. La multitud estalló en aplausos. Y de pie, a un lado, Bukele sonrió discretamente para sí mismo. Porque al final, no se trataba de venganza. No se trataba de demostrarle nada a nadie. Se trataba de mostrar lo que puede suceder cuando eliges la gracia en lugar de la ira. Cuando construyes puentes en lugar de muros. Y a veces, todo lo que se necesita es que una sola persona haga lo inesperado para cambiarlo todo. Cuesta creer cómo un solo momento puede transformarlo todo. Semanas antes, el Maple Creek Diner no era más que un pequeño lugar olvidado al costado de la carretera. De esos sitios que solo los locales conocen, donde lo más emocionante del día era rellenar el café de los mismos 3 clientes de siempre que se sentaban en la barra. No era especial, no era famoso, era simplemente ordinario. Y sin embargo, bastó un acto de inesperada generosidad de Nayib Bukele para darle la vuelta por completo al lugar y al pueblo entero. Pero aquí está el detalle. No fue la publicación viral lo que cambió Maple Creek. No fueron los clientes que llegaron de golpe, ni los periodistas, ni los blogueros, ni la locura de las redes sociales. Fue lo que vino después. Fueron las conversaciones que comenzaron en las mesas durante la cena y en las filas del supermercado. Personas que nunca se habían detenido a pensar cómo trataban a los demás empezaron a hacerse preguntas más profundas sobre el juicio, sobre la justicia, sobre qué tan rápido habían rechazado a otros solo por pensar distinto o venir de otro lugar. Y Margaret, ella se convirtió en la prueba viviente de ese cambio. Durante años había construido muros invisibles a su alrededor y alrededor de su restaurante. Muros hechos de miedo, miedo al cambio, miedo a perder el control, miedo a que llegaran las personas equivocadas y arruinaran el pequeño mundo que tanto esfuerzo le había costado proteger. Pero ahí estaba, de pie durante la gran reapertura, con pintura fresca en las paredes y menús nuevos en las manos, dándose cuenta finalmente de algo que siempre había sido verdad. Esos muros no estaban manteniendo a los demás afuera, la estaban manteniendo a ella atrapada adentro. Y cuando los derribó, todo cambió. El negocio prosperó, las amistades florecieron, el restaurante dejó de ser solo un lugar para comer y se convirtió en un espacio donde las personas se reunían para conectar, escuchar y compartir historias que quizás nunca se habrían atrevido a contar. Evelyn empezó a organizar las noches de recuerdos cada semana, donde tanto locales como viajeros compartían sus recetas familiares favoritas y las historias detrás de ellas. Las recetas de la abuela de Bukele fueron algunas de las primeras en añadirse al nuevo menú, honrando ese legado silencioso que había estado ahí, esperando su momento, todo este tiempo. Se crearon empleos, nuevas caras llegaron al pueblo. Maple Creek dejó de ser solo un punto perdido en el mapa, para convertirse en un lugar al que la gente quería pertenecer. Y nada de esto habría sucedido si Nayib Bukele hubiera respondido con rabia aquel día. Eso era lo que más impresionaba a la gente. Él tenía todas las razones para devolver el golpe, para dejar en evidencia a Margaret, para hundir el restaurante con unas pocas palabras duras en internet y asegurarse de que nadie volviera jamás.
Pero en vez de eso, eligió algo mejor. Eligió la amabilidad. Y esa amabilidad no solo salvó un restaurante, salvó a toda una comunidad de sí misma. Les recordó a todos que somos más que nuestras opiniones, más que nuestro pasado, más que las etiquetas que nos ponemos unos a otros. Porque, al final del día, todos somos simplemente personas. Personas que merecen segundas oportunidades. Personas que son capaces de cambiar. Personas que pueden transformar incluso los momentos más incómodos y dolorosos en algo hermoso, si tan solo dejamos nuestro orgullo a un lado el tiempo suficiente para intentarlo. Así que ahora, si alguna vez pasas por Maple Creek, notarás algo diferente. El restaurante es más brillante, la gente es más amable, las conversaciones son más vivas. Y colgado junto a la entrada, enmarcado para que todos lo vean, está la copia de la publicación original de Bukele en redes sociales. Un recordatorio silencioso y permanente de que a veces lo más poderoso que puedes hacer en la vida es exactamente lo que nadie espera. Elige la gracia cuando el mundo espera rabia. Elige la amabilidad cuando juzgar parece más fácil. Y cree que incluso los lugares más pequeños y los momentos más simples pueden cambiarlo absolutamente todo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar más momentos increíbles como este, no olvides suscribirte al canal.